Hoy nos acompaña Sandra Perdomo para hablarnos de creer para crear. Sandra es profesora de yoga, de Hatha Yoga, de Feng Shui, estudió también diseño interno. Sandra nos acompañó hace unos días también en Tertulias con Juana para hablarnos de uno de los 4 pilares de su marca Creo. El primero fue, que estuvimos hablando la vez pasada, fue sobre el cuerpo. Esta tertulia vamos a hablar sobre la mente, por qué la mente es tan importante. En esa tertulia donde hablamos sobre el cuerpo, ella nos explicaba por qué es tan importante cuidarlo. Sí, por qué es tan importante cuidarlo, por qué es tan importante mantenerlo en movimiento. Anita, ¿cómo estás? Qué felicidad verte. Sandra, como les había dicho, ya nos había acompañado. Sandra sabe de yoga, ese ha sido su camino. Es también coach ontológico y de respiración, en mindfulness también. También trabajas el Ho'oponopono y hoy vamos a hablar del segundo pilar que ya les estaba diciendo, del segundo pilar de tu marca Creo, que es la mente. Entonces, nuestro título de nuestra tertulia precisamente es Creer para Crear, porque allí está todo. Pero antes de comenzar ese camino de lo que vamos a hablar primero de ti y cómo fue que descubriste ese gran mensaje de que primero es creer para crear y qué fue lo que pasó en tu vida para que hicieras todo ese cambio e hicieras esa transformación interna que te lleva hoy a, a creer que tú sí podías hacerlo, que sí tenías la fuerza y que sí podías tener todo lo que en ese momento parecía que no podía hacer, pero sí fue. Cuéntanos, Sandra, de ti un poco. Gracias por este momento que me regalas. Gracias por invitarme nuevamente. De verdad lo disfruto mucho poder compartir. Creo que todos disfrutamos mucho compartir eso que vamos integrando poco a poco, ¿no? Más allá de creernos que no la sabemos, es como contarle al mundo cómo es que nos ha funcionado, cómo es que, y que cada quien vaya tomando lo que le sirva para que cada quien vaya descubriendo cómo le va funcionando, ¿no? Yo creo que de eso se trata para mí, como poder contar es poder recordar de alguna manera lo importante que fue cuando las cosas no estaban bien. Y creo que muchos se pueden identificar hoy en día porque la vida nos está obligando a tener muchos movimientos ahorita y realmente había una fe dentro de mí que es parte de mi personalidad, tal vez había como una pequeña fe, pero esa llamita se fue encendiendo cuando fui comprendiendo que la negatividad y ver lo opuesto de ese positivismo que sí había pequeñito en mí, pues no era el camino, porque no me permitía creer, no me permitía levantarme con confianza a pesar de los desafíos, ¿sí? Eh, Creo que es muy importante hoy en día tener la fe. Y habla mucho de eso, ¿no? Se habla mucho, hoy se escucha mucho, pues quienes nos gustan estos temas, se habla mucho de la fe, pero realmente creo que no es una frase de cajón, creo que es muy importante desarrollarla si no la tenemos, porque la fe es lo que nos permite creer. Y cuando hablamos de creer para crear, que fue como el título que nos conectó, pues yo sí creo que antes nos decían todo el tiempo, ver para creer, ¿no? Era como lo que nos hablaban. Hay muchos maestros que hablan o muchos seres que hoy en día están un poquito más evolucionados y nos dicen, es que eso era de la vieja era, ¿sí? La vieja era necesitaba ver para creer. Este nuevo tiempo nos invita a creer para crear. Si no la creemos, es muy difícil crearla, porque hoy en día nos habla la física cuántica de que somos el reflejo de ese interior y que todo lo que hay adentro está afuera y que cuando yo soy consciente de eso, empiezo a crear mi realidad. Ya no somos seres como que nos pasan las cosas, sino que hacemos pasar las cosas. Entonces, Y ese es el realmente, cambio importante, ¿verdad? Que estamos haciendo en este total, momento. Nos hemos dado cuenta que que tenemos un gran poder en nuestro pensamiento y en ese pensamiento que tú hablas de la fe, yo le digo certeza, una certeza
que viene, y esa certeza viene desde la misma esencia, ¿verdad? Desde la saber que hay algo más grande que nosotros y que nos cobija, que nos acompaña, que nos guía y que es la fuerza que nos va dando para poder avanzar en esos momentos tan difíciles que fue el que tú tuviste cuando se murió tu esposo y quedaste con unas niñas muy pequeñas. Sí, en ese momento se perdió como toda la fe y la esperanza, pero realmente creo que haber cultivado esa pequeña llamita fue lo que me permitió. Hay ciertas certezas que se habían desarrollado, Juanita, porque yo vengo de una casa donde mis papás han trabajado la conciencia, tuve ese regalo, han trabajado como sus hábitos, han trabajado la curiosidad por la meditación, por el cuerpo. Mi mamá también es profesora de yoga, mis padres son meditadores, entonces yo pienso que de alguna manera eso había salpicado bastante mi vida. Y Ujú. gracias a eso encontré el camino de cómo es que voy a crear esto que parece que a los ojos de todos es imposible, ¿cierto? Se veía muy difícil el panorama. Y de ahí nace Y para ti, intrínsecamente, y uy, no, ti, para mí fue terrible, pero era sí. como yo caí en una depresión profunda, yo viví una situación muy difícil que hoy honro porque creo que gracias a esa búsqueda de querer salir de ahí fue lo que me permitió encontrar tantas herramientas, que son las herramientas de Creo el día de hoy, Ujú. de mi marca. Es lo que yo quiero compartir. Y lo que yo encontré en ese camino de quiebre, Juanita, fue que tenemos un cuerpo para acompañarnos y que si vamos a ese cuerpo, sin importar lo que hagamos, pero es atender ese cuerpo, encontramos un camino. Si íbamos a la mente, encontrábamos otro camino. Si bajábamos al corazón, encontrábamos otro camino. Y pues no sé si tú lo sabes, yo soy diseñadora de interiores y soy Sí. consultora de... Ujú. Entonces también dije, pero el espacio yo no lo puedo separar porque es que el espacio nos acompaña. Entonces, realmente ahí fue donde nacieron los pilares cuando pasé toda esa crisis, cuando se superó, porque primero tenemos que atravesarla, primero tenemos que recorrer ese camino para saber de ese camino que vamos a tomar, que es importante realmente. ¿Tú crees que todos tenemos que pasar por ese camino? No, yo realmente conozco personas que no hasta ahora o que llevan muchos años y no. Pienso que eso es el resultado de muchas cosas, pero pienso que sí venimos aquí a aprender. Pienso que sí venimos aquí a vivir una experiencia donde nos lleve más hacia la profundidad que es el ser. Creo Ujú. que habrá personas que no la vivan así, que quieren vivirla de una manera un poco más superficial, pero creo que la vida nos impulsa, todo el tiempo es como, vaya para adentro, profundícese en su ser, profundícese usted mismo, conozca esa grandeza, porque cuando yo hablo de las 4 herramientas, yo digo, son como una ayuda, pero no son, no, yo no soy las 4 herramientas. Hay algo superior allá dentro de mí que me dice, me habla de esa expansión, ¿cierto? Ujú. Entonces es como esa herramienta con la que yo me conecto me sirve para ir hacia mi ser, para atenderme, para observarme, para escuchar, para saber por dónde puedo ir a un camino que me lleve a una expansión de mi propio ser, ¿no? A ser mejor persona, a dar lo que traigo al mundo. Yo sí creo que todos traemos algo para ofrecerle al mundo. Es como si nos hubieran dado un gran regalo, pero tenemos que ir allá adentro a buscarlo. Entonces, Y es que para ese ser que tú hablas de conciencia es realmente energía. Y en por eso es que vamos cambiando y vamos transformándonos, porque finalmente la energía no se crea ni se transforma, y por eso nosotros también nos transformamos. En esa experiencia, en esa fe que tú tuviste, ¿qué fue lo que te ayudó a salir? ¿Qué es lo que nos vienes a contar desde la mente? Porque ya trabajamos en la otra tertulia, trabajamos el cuerpo, donde tú dices que el yoga fue para ti definitivo. Entonces, hoy vamos a hablar de ese otro pilar que todos tenemos finalmente, porque todos tenemos este cuerpo, tenemos esta mente, y esa mente es la que hace esa conexión. Digamos, puedo poner el espíritu arriba, pero también lo puedo poner adentro, también lo puedo poner al lado, ¿no? Ese es el que nos conecta y nos ayuda en esa mente superior a guiarnos y a conducirnos a manejar bien todo esto que nosotros tenemos. sí, Juan.
Rita, pues yo te cuento que en mi experiencia fue encontrar que mi mente estaba, vivía como lo dicen en yoga, la loquita de la casa, ¿sí? Mi mente Así. vivía en el pasado, vivía en el miedo, vivía en la angustia, no creaba desde ahí, viví mucho tiempo en ese lugar y cuando yo empiezo como a investigar, porque esto fue una búsqueda muy profunda, como yo por dónde salgo de este hueco en el que me siento, y yo empiezo a buscar y a tratar de estudiar y de comprender y de mirar libros y de meterme como en muchas cosas, encuentro que había un gran obstáculo y era que yo no tenía educada mi mente. O sea, yo hacía muchas cosas de cuerpo en ese momento, hacía muchas cosas respecto a la energía, pero la mente seguía su propio camino. Ella parecía un dueño, un animalito sin dueño. Ujú. Entonces, para mí es muy importante que hoy tengamos la conciencia. Todos escuchamos eso, pero ¿cuál es la verdadera conciencia? Ok, yo escucho que la mente, que cambie la mente, que eleve la mente, que eleve el pensamiento, que el pensamiento es vibración. Entonces, no, pero primero vayamos a lo básico. La mente es la que generalmente nos está marcando nuestras emociones y nuestra realidad, porque todo nace en un pensamiento. Ujú. Bueno, Total. yo lo vivo así, es como yo lo expreso. Hay otras personas que piensan que nace en la emoción. Está bien, yo creo que eso no hay que discutirlo. Cada quien lo vive como lo siente. Pero para mí era como que mi mente, yo meditaba y salía a que la loca de la casa siguiera andando por donde quisiera. Entonces, cuando yo descubrí eso, yo dije, ok, yo creo que antes de cuerpo, antes de energía, antes de espacio, tengo que ir a atender mi mente, porque mi mente está regulando muchas cosas y no la controlaba. Entonces, cuando aprendemos a controlar la mente, controlarla no es suprimirla, es aprender a escucharla, transformar eso que no nos sirve. ¿Cómo puedo eso que sí sirve bajarlo al corazón cuando no la pescamos? Porque a veces tenemos pensamientos lindos, pero los dejamos como en modo pensamiento, ¿no? ¿Cómo lo bajo al corazón? ¿Cómo puedo encontrar en ese pensamiento algo que me sirva? Porque creo que todo eso se trata de eso, Juanita. ¿Qué te sirve? ¿Cómo te sirve para que te sientas mejor? ¿Cómo te sirve para que crees una realidad distinta? ¿Cómo te sirve? Porque hay personas que les sirven cosas muy distintas. Pero ayúdame a concretar un poquito esto que estás diciendo, porque es muy importante. Cuando te diste cuenta que tu pensamiento era el que definía todo y dijiste, bueno, lo voy a observar, o sea, no es controlarlo efectivamente, Ujú. pero lo voy a observar, voy a fijarme si eso que estoy pensando me sirve o no me sirve. Y es que eso es muy importante. Eso me está ayudando o no me está ayudando. Me está ya, lo que esto me está pasando por la mente es un pensamiento crítico, me está poniendo, me está bajando mi ánimo, porque eso es lo que te baja, tu emoción. Ayúdanos a concretar y nos vas llevando paso a paso. Yo pienso que lo primero es aprender a desidentificarnos de la mente. Cuando yo creo que yo soy mi mente, ya entro en pérdida. ¿Sí? Entonces ahí nos sirve mucho la herramienta de la meditación. Cuando yo te ofrezco los 4 pilares de creo, yo te digo, el hilo conductor para mí, en mi experiencia y como yo lo comparto, es la meditación. Puede ser una meditación activa o no activa, pero meditación es aprender a atender, a escuchar, a apreciar, a irnos a ese momento presente de lo que estoy pensando. Eso es para mí. Entonces, cuando yo empiezo a observar mis pensamientos como si estuvieran en una pantalla, yo empiezo a desidentificarme de ellos. Entonces, yo pienso esto sobre algo, pero yo no soy ese pensamiento. Entonces, yo puedo transformarlo. Entonces, yo lo puedo alinear. Por ejemplo, yo Dispensa hablaba mucho sobre algo para dominar el pensamiento y eso es como un caballo que tú dejas de montar. Tú eres el dueño del caballo, ¿sí? Pero si yo lo dejo montar, él va a querer andar por todas partes. Yo tengo que montarlo y recordarle que yo soy el dueño, que yo lo voy a manejar, que yo lo voy a montar, lo voy a dirigir hacia donde va. Esa es nuestra mente. Es recordar permanentemente que no somos los pensamientos, sino que nosotros lo dirigimos, porque la gran mayoría de personas creen que eso que piensan son y que eso es una verdad absoluta. No, puedo también desafiar mi mente. Ok,
yo hago un ejercicio y es, tú estás pensando esto que ves, tú ves esto y tienes una interpretación de lo que ves, pero esto mismo yo lo veo desde otro punto de vista. Entonces yo juego con mi mente a que tiene esta manera de ver la situación, pero puedo verla desde muchas aristas. Entonces yo empiezo a educar mi mente para que no sea una verdad absoluta y empiezo a cuestionarla para poder aprender a observarla. Pero si yo creo que todo lo que pasa por mi mente es un filtro verdadero y único, ahí es donde yo pienso que empezamos con pérdida. Entonces, Y eso eso es, sería el paso, desintificarnos de la mente, aprender un poco sobre qué observo yo de esos pensamientos. Y para mí, cuando estamos en y este camino, cuestionarla. El otro punto que dijiste también muy importante que quiero que quede muy clara es cuestionarla. cuestionarla, tal cual. O sea, no ver todo como una absoluta verdad. Yo creo que quienes estamos en este camino buscamos crecer y crecer hacia adentro, no solo hacia afuera. Lo que pasa es que afuera se va a ver el resultado de ese crecimiento interior. Entonces necesitamos tener discernimiento, necesitamos dedicarnos un ratico a decir, oiga, hoy pensé, hoy dije y creí que eso era una verdad y cómo educo mi mente y cómo educo hacia pensamientos que me sirvan y cómo enfoco esa mente hacia lo que yo quiero, porque si yo ya me pesco que lo que pienso va opuesto a lo que yo quiero, pues no estoy haciendo nada. Entonces es Ya, cómo educarla. y ahí has dicho también otro punto muy importante y es qué quiero, ¿verdad? Porque muchas, qué quiero y qué pienso, porque muchas veces lo que quiero no lo pongo como intención fija para tenerlo, visualizarlo y conseguirlo, sino que solamente lo quiero y cuando lo llevo al pensamiento, inmediatamente me dice, no puedo, no soy capaz, no me lo merezco. Bueno, una cantidad de situaciones que inmediatamente bajan eso que quiero, el pensamiento lo transforma y eso es lo que oye o mandas al universo. Entonces, acabas de decir también otros dos puntos muy importantes para tenerlos en cuenta. Lo que quiero, ¿lo conoces realmente qué es lo que quieres? Y si lo quieres, ¿cómo lo llevas a tu pensamiento? Okay. Eso me gusta porque ahí va el segundo punto. O sea, si yo no sé para dónde quiero educar mi mente o para qué la quiero educar, pues voy a estar dando pasos que no tienen tanto sentido. Yo trabajo mucho con mujeres en mentoría y yo digo, ¿qué quieres qué quieres alcanzar? O sea, ¿cómo voy a saber yo qué quiero llegar aquí si no sé qué es lo que hay ahí? ¿Sí? ¿Cómo voy a saber? Entonces es importante que si yo educo mi mente y ya lo voy a ver como una educación para poder ir más hacia adentro del ser, como una herramienta, pues, ok, ¿hacia dónde quiero llevar mi mente? ¿Hacia la paz, hacia la tranquilidad, hacia mis metas, hacia el equilibrio, hacia la salud? Y que lo que yo haga sea coherente hacia ese camino. Ujú. Porque la mente nos toma todas las áreas de la vida, nos toma todas las situaciones, parece, por eso le dicen la loquita, ¿sí? Porque es como una loquita, pasa por todos lados y no en vano nos dicen que tenemos yo digo mal contados, 60.000, 80.000 pensamientos al día, que son imágenes, colores, pensamientos, frases, recuerdos, o sea, imagínense esa mente alocada entre esos 60.000, 80.000 pensamientos todo un día. ¿Cómo termina ella? Cuando está desenfocada, agotada, se va a dormir cansada, se va a dormir queriendo más de lo mismo. Además, la educamos es al estrés, la educamos es a llevarla al límite, la educamos, no la hemos educado, la hemos sostenido ahí. Educarla es hacer respiraciones, reeducarla es tomar una pausa, educarla es observar qué pensé, educarla es alinear pensamientos hacia mi objetivo, educarla es observar si esos pensamientos están siendo coherentes con mi palabra y con mi acción, ¿sí? Entonces la mente se vuelve una herramienta poderosísima. Y acabas de decir ese otro punto y es educar. Lo que estamos haciendo es educar la mente que definitivamente en la forma como nos enseñaron no fue educar la mente en el sentido de darnos cuenta quién es el que está pensando. El que está pensando soy yo o el que está pensando es otra forma que nos controla generalmente y nos lleva en una forma inconsciente a vivir la vida sin saber para dónde vamos o sin tener el control de lo que queremos para dónde vamos. Así es.
no tenemos el control. Mira lo que acabé yo de recordar mientras tú dices eso. Cuando yo descubrí mi mente como era, fue cuando yo la pude transformar. Porque cuando tú empiezas a observarla, te empiezas a dar cuenta que operas de una manera. Y yo decía, uy, pero esa mente va totalmente opuesta a todo lo que yo quiero. Ujú. Entonces, yo creo que todas esas herramientas nos llevan a algo muy importante y es el autoconocimiento. Cuando tú te conoces, la tienes. O sea, cuando tú te conoces, sabes que tú tienes una tendencia hacia, ¿sí? Hacia algo, hacia una forma de ser, hacia una forma de mirar, pero ya descubrirte ahí pensando cómo es que actúas ahí, pues es cuando tú puedes hacerte cargo de esa mente. Cuando tú dejas que la mente vaya corriendo como un río sin causa, que vaya pensando en lo que quiere, que vaya como ese animalito sin domar, pues ella va a pensar unas veces chévere, otras veces no tanto, y tú te vas a volver el que está funcionándole ahí, el que está al servicio de esa mente. Yo pienso que aquí el secreto de todo es cómo yo vuelvo mi mente a mi servicio, cómo vuelvo yo la mente a mi favor. Entonces, yo descubrí eso, cuando yo descubrí eso, yo creo que el camino me tomó un buen tiempo, pero cuando yo lo descubrí, creo que fue cuando realmente encontré cómo transformar mi vida. Porque yo decía, uy, es que yo me levanto a pensar súper triste, uy, es que yo me levanto a darme cuenta, a vivir en el pasado, uy, es que yo siempre de eso estoy pensando que no va a ser posible. Ah, no, entonces si yo pienso así, eso nada de eso me va a llevar a donde yo quiero. Porque lograste desentir, ¿cómo se? No logro encontrar la palabra. No no identificarte con la mente. Lograste poderte dar cuenta que tú no eres la mente. Y ese momento es grandísimo cuando decimos, es que yo no soy la mente. Y ahí vamos a algo que es muy importante, y es que tengo que tener hábitos para eso. O sea, solo tomar la decisión, pienso que algunos lo logran, porque yo he No. clientes que lo logran, pero son muy escasos. ¿Sí? Tienen que tener como un tipo de pensamiento, de mente muy especial, para serte honesta. Creo que ahí entran los hábitos. Entonces, ¿cómo yo encuentro hábitos que me ayuden a educar mi mente? Porque mi mente está generando todo el tiempo pensamientos y esos pensamientos están generando emociones y acciones. Entonces, si esas emociones y esas acciones no son las que yo quisiera estar viviendo a diario, pues tengo que ir a controlar un poco lo que pienso. Que fácil no es, pero imposible tampoco. Y en los hábitos nos dijiste hace un rato, la meditación para ti ha sido como un pilar, ¿no? Un pilar muy Con la grande. conexión. Yo lo tengo como una conexión, aunque la tengo, yo la enseño en el pilar de la mente, como para que podamos entender cómo funciona nuestro cerebro y cómo podemos transformar el cerebro a través de la meditación, pero realmente cuando hago yoga yo estoy meditando, cuando yo estoy observando mis emociones y me hago cargo de mi corazón y de todo eso, todo ese centro electromagnético, yo también medito, ¿sí? Entonces, cuando yo organizo mi casa y pongo orden, lo puedo hacer como una meditación activa. Entonces, para mí la meditación ha sido como ese camino que une todos los pilares. Porque yo también me desidentifiqué de algo, y era que cuando yo empecé a meditar me decían que era la mente en blanco, que era vestido de cierta manera, que era en silencio absoluto. Me encanta, o sea, no estoy diciendo que no, pero también descubrí que mientras pintaba meditaba, mientras arreglaba mi casa meditaba, mientras lavaba la loza meditaba, mientras hacía yoga meditaba. O sea, son diferentes tipos de meditación, y es cuando realmente entramos en un camino de conexión con nosotros mismos. Entonces ahí ya la mente es como un pedacito, no es un todo, pero le puedo prestar atención a lo que pienso. Yo digo, yo visualizo, es como entra el pensamiento, me identifico o me desidentifico de él, o sea, sé que es un pensamiento, lo dejo pasar. No es pelear, digo, no, observe que pensé eso, y lo dejo pasar y me relajo y no me engancho con él. Yo le digo a mis alumnos, no le saquemos hijitos a ese pensamiento. Hijitos es que llega el pensamiento de no llame a tal persona o tal persona me hizo algo.
o tengo que pagar, tengo que hacer Pero las cuando le listas sacas de línea, cuando sacas más pensamientos, cuando sacas más pensamientos de esos, es que te enganchaste en el pensamiento. Es como yo dejo pasar el pensamiento. Hacer mucho el ejercicio de las nubes. Dejo pasar el pensamiento, no me engancho ahí. Y cuando yo entro en ese estado y quiero solucionar algo, es mucho más fácil porque no insisto en lo que pienso. Porque cuando yo insisto, como que todo se tranca, como que todo se... Esta mañana hice una meditación muy linda y de verdad la sensación que me llegaba era, es rico cuando uno suelta, cuando uno... Yo me imaginaba un solo y estamos en el Día Internacional del Yoga. hoy. También es solsticio, sí, y hoy es solsticio de verano. Felicitaciones, Gracias. felicitaciones. Todos somos unos yogis, ¿no? Tú sabes que el yoga no es nadie, somos unos yogis, solo que a veces lo descubrimos a través de la sadhana, que es la práctica, pero yo creo que todos sí practicamos yoga, porque yoga no es esa práctica sobre el mat. Yoga es la conexión, exactamente. Entonces creo que nos damos ese feliz día para todos. Y esta mañana me hice una muy linda meditación visualizando como ese solsticio. Y yo decía, cuando sentí que entraba el sol en mí, yo decía, ¿cómo fluyo de fácil con esto? ¿Cómo me libero de todo esto? Y mi mente deja de ser como ese foco de atención y ni siquiera mis emociones, sencillamente soy. Entonces yo digo, lograr esos pequeños estados, yo me levanté absolutamente feliz después de eso porque es lograr que eres una conexión y eso no es Sandra, perdón, eso somos todos, pero ¿cuántos de todos nos vamos a ese lugar a conectarnos con nosotros mismos, a observar nuestros pensamientos, a bajar lo que sí nos sirve al corazón, a expandirlo desde el corazón, a aquietar a veces el cuerpo que se necesita? Y es que habías hablado de los hábitos, ¿verdad? Y comenzamos a hablar de los hábitos que estás diciendo unos acá, pero ¿qué otros hábitos tienes para hacer ese trabajo de observar la mente? Me gusta mucho el hábito de observar cómo me siento y qué pensamiento lo genero. ¿Sí? Por ejemplo, si algo me hace sentir mal, sobre todo mal, porque cuando estamos bien, como que todo se expande, ¿no? Es distinto. Pero cuando una situación, cuando algo me hace sentir mal, algo, no importa, pero me estoy sintiendo mal, me voy hacia atrás y observo qué estaba pensando. Y casi siempre esa emoción viene acompañada de un pensamiento. ¿Sí? Lo que pasa es que ahí podríamos entrar en un terreno muy profundo y es que viene de un pensamiento positivo, de un pensamiento consciente o de un pensamiento inconsciente. Por eso es importante educar la mente es hacia estar neutro, hacia estar presente, ¿sí? Como yo en un momento vivo el hoy, el ahora. Estoy haciendo esto, ay, mi cabeza se fue para allá. No, respiro y vuelvo aquí. Como alguien me llamó, entonces estoy hablando de esto, pero cuelgo ahí y vuelvo y me conecto conmigo, con lo que estoy haciendo. No me quedo en lo que sucedió, porque nuestra mente, como es tan hábil, se la pasa ya en la llamada, en lo que pasó, en lo que sentí antes de la llamada, en que ahora me imagino qué va a pasar con lo que me dijeron en la llamada, y la mente empieza ya, pero yo sigo acá escribiendo. Entonces no me conecto con nada. Entonces yo, por ejemplo, últimamente he descubierto algo que me gusta mucho cuando mis pensamientos se van, y es que si estoy en el escritorio, empiezo a escribir el momento donde me distraje, como pongo la hora exacta. Y digo, ok, y entonces a veces descubro que, uy, duré 10 minutos sin distraerme, duré media hora sin distraerme, duré una hora sin distraerme. ha sido Que es muy como, importante. ha Sí, es un sido ejercicio de estar más consciente. exactamente, como me ha servido mucho ese ejercicio como para enfocar mi mente en lo que estoy haciendo. Porque ese es el otro ejercicio de la mente, Juanita, no es solo controlar lo que pensamos, es aprender a estar en el momento presente. ¿Sí? Es como yo aprendo a educar mi mente a que esté aquí, no allá en lo que no puedo hacer, en lo que no puedo solucionar, sino en el presente. Y entonces, Sandra, nos vamos teniendo ya esta claridad de que nuestra mente y el estar presente es lo que nos ayuda a crear. Entonces, ¿cómo creamos? Y allí viene lo que es la vibración y la frecuencia, porque de ahí depende de cómo nos sintonizamos para poder tener
atraer lo que queremos y hablamos de la ley de la vibración y la ley de la atracción. Ok, me encanta ese tema. Ujú. Es importante reconocer que cada pensamiento tiene una frecuencia vibratoria, ¿sí? Cuando esto es desconocido para nosotros, tenemos que darnos cuenta que esa frecuencia se mide a través del corazón. Por eso hablaba yo que el corazón mide como lo que pensamos. Entonces, los pensamientos generan una frecuencia vibratoria que la lee mi corazón. Si yo me siento de cierta manera, generalmente viene relacionado con un pensamiento. La frecuencia la dicta mucho, pues hay muchas personas que han estudiado esto, pero digamos que hay una escala colectiva que tenemos que vibrar alto, son la gratitud, el amor, la paz, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy en esas emociones, pues esos pensamientos se transforman. Cuando yo pienso sobre esas emociones y las integro, mis emociones también se transforman. Entonces, es como yo educo a mi mente a vibrar alto para que esas emociones sean reflejadas en mi esencia, en lo que soy, porque todos somos eso naturalmente, pero nos tapamos, el yoga dice, nos tapamos como cebollitas para no vernos esa luz, esa esencia divina que somos donde vibramos paz, donde vibramos amor, donde vibramos felicidad, donde vibramos compasión, donde somos abundantes naturalmente, pero nos tapamos de esa capita y no nos vemos. Entonces la tarea de la mente es destapar esa cebolla para poder reconocernos eso que somos. Cuando yo educo mis pensamientos hacia esas emociones, yo mantengo una frecuencia vibratoria elevada. Eso, yo lo que iba a decir, eso también es como el dial del radio, ¿verdad? Si yo quiero sintonizarme con FM, pues no puedo estar en AM porque nunca voy a llegar. Me encanta esa metáfora. Sí. Sí, o sea, no puedo llegar, tengo que estar en la misma frecuencia para poder sintonizarme y elevar esa vibración. Y entonces hay diferentes comportamientos que nos ayudan a mantener, porque ese es el siguiente punto. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo elevo esa vibración? Primero es como lo que fuimos a lo básico, identificando las emociones que no están en esa frecuencia. Entonces, si yo ya identifico que yo tiendo a pensar de cierta manera que no me ayuda a tener esa frecuencia vibratoria elevada, porque no necesitamos conocer mucho para saber que debo vibrar en paz, en alegría, en inspiración, en amor, en gratitud, que es tan poderosa. Entonces, ¿yo cómo me voy a esos lugares? Pues entrenando la gratitud, entrenando ser feliz, así no me la crea todavía. Pero ve dando ejemplos muy concretos, Mira, entrenando la gratitud. ¿Qué ejercicio haces tú por para ejemplo, que, o sea, esto sea? yo lo practico de manera profunda, me echo diaria, y me despierto a agradecer. Me despierto como ya lo hago tan intrínseco en mí que como que no cabe otro pensamiento porque realmente me despierto porque tengo la conciencia de que levantarme a agradecer transforma mi día. Ujú. ¿Sí? No lo dicen muchas personas, nos lo están diciendo hoy en día muchísimos mentores, Sí, que la gratitud es un poder increíble. Ok. Alguien me dijo, porque además te fijas que es, o sea, como lo básico de esto, ¿qué es? Que te fijas en lo positivo y no en lo negativo, no en la carencia. Entonces ya eso te está llevando, o sea, te está enfocando hacia algo mucho más elevado. y eso elevado es una frecuencia vibratoria distinta, ¿sí? Entonces Ujú. transforma. Muchas personas empiezan a agradecer y dicen, ay, pero yo no siento nada. No, es que cuando estás con expectativa, cuando estás queriendo sumar dos y que sean cuatro inmediatamente, no te va a servir. Hay que despertar esa naturalidad de levantarnos y ser agradecidos, porque cuando todos nos levantamos a estar en un lugar y ese lugar ya merece ser agradecido por despertarnos, por tener cama, por tener cobijo, por estar vivos, por estar saludables, y si estamos enfermos, agradecer que todavía estamos vivos para poder transformar esa experiencia. Entonces, yo empiezo a agradecerlo todo, ¿sí?
Otra cosa que yo recomiendo mucho, que lo hice por muchísimos años, ya no es de un diario vivir, pero lo hice muchísimo tiempo, es escribir la gratitud. Levántate y escribe 10 cosas por las que agradeces. Desarrolla la gratitud en ti, porque cuando se desarrolla la gratitud, tú estás vibrando alto y empiezas a traer otras emociones que vibran en la misma frecuencia. ¿Sí? Entonces, cuestión de la gratitud. Otra herramienta, otra emoción que yo ayudo a que o sea, como que la tengan muy clara, que para mí fue una transformación, y es sentir gozo porque sí, sentir gozo, o sea, es decirle a tu mente, deja de ver eso tan terrible, no es tan terrible, agradece y luego siente gozo, siente sonrisa por eso que está pasando, no importa que no sea bonito, pero cuando nosotros educamos al cerebro a sostener una sonrisa, nuestro cerebro se relaciona distinto con lo que piensa. Y está demostrado científicamente que la comisura de los labios hacia arriba generan un impacto en nuestro cerebro. Tú sí sabes que Luis Castellanos, que está en Palabra Habitada, y él hizo el estudio, su primer libro, El poder del lenguaje positivo, que es un estudio muy grande. Él dice, para que sepan todos, se pone un lápiz aquí y hacer como si estuviera riéndose. Eso hace que el cerebro piense que está en una sonrisa. Se tenga o no se tenga, ese ejercicio hace que el cerebro cambie la información que tiene en ese momento. Yo, por ejemplo, cuando estoy con mis alumnos de yoga, les digo que están en una postura básica que es como Tadasana, que están bien paraditos y todos. Vamos a regalar una sonrisa a esos labios. Vamos a decirle al cerebro que estamos felices haciendo. Y eso lo llevamos al diario vivir. Yo, por ejemplo, yo empecé ese ejercicio que a pesar de que lo que yo vivía no me gustaba, empecé a sonreír. Una pequeña comisura hacia arriba transforma tu cerebro, transforma lo que ves, pero no inmediatamente, es que eso va cambiando poquito a poquito, pero sí genera un cambio inmenso en algún momento, como todo, cuando tú ya lo practicas y lo integras, la sonrisa transforma. Y es que acabas de decir otro punto muy importante, y es que tú escoges, tú decides qué quieres pensar y qué quieres, o sea, no te dejas llevar tampoco por las circunstancias. En ese momento tú dices, escojo, y te estoy perdiendo de la pantalla, ya no. No, ya, es que escojo sonreír, así lo que esté pasando no sea para sonreír, pero tomas una decisión para transformar lo que estás sintiendo. Es muy importante. Esa herramienta es poderosísima, y te cuento aquí rápidamente un ejercicio. Yo tuve una pérdida de documentos en Madrid, de mi pasaporte, y yo iba con un grupo de personas y una de esas personas me dice, no entiendo, o sea, te pueden dejar en este país y estás sonriendo. Yo te veo muy relajada sonriendo. Y yo decía, es que si yo hago mala cara, si yo pongo la cara y me voy a la preocupación, los documentos no aparecen, porque todo es energía, ¿sí? Entonces, es realmente una manera de uno poder llevar una adversidad, una situación que nos está exigiendo. Sonríe, sonríe así no te la creas, porque acuérdate siempre que la mente está jugando entre nuestra mente consciente y nuestra mente inconsciente. Y cuando yo entiendo eso, sé que muchas de las cosas son inconscientes, pero esa mente inconsciente tiene algo que no está a favor, y es que se deja engañar fácilmente. Y eso no lo sabe todo el mundo. O sea, todo el mundo cree que es que tienen que pasar las cosas para poderlas ver. Y ahí vamos a nuestro nombre de hoy, Juanita. Creer para crear. Entonces, Ebro, pégale a esa comisura de los labios y empieza a ver todo como si estuvieras muy feliz de la vida, así la vida te esté botando algo negativo. No. Dale la mirada a través de tu sonrisa, a través de tu percepción, a través de transformar esos pensamientos, y te garantizo que la vida empieza a mostrarte cosas lindas. Pero a veces, cuando estamos metidos en ese mundo donde la vida nos está poniendo todo como en un tono muy gris, muy oscuro,
fruncimos el ceño, nos ponemos rígidos, el cuerpo se tensa y nos cerramos y entonces no nos abrimos a posibilidades y estamos perdiendo la fe. Y si yo pierdo la fe, pierdo el creer. Y si yo no creo, no voy a crear una realidad distinta. Entonces me quedo ahí como en ese movimiento energético de la vida mucho tiempo. Yo digo, lo bueno de que hoy salgamos tantas personas a contar nuestras historias, Juanita, es que le estamos ayudando a muchas otras personas a que su camino se acorte, porque aquí nos tocó a todos ascender. Esto es de Sí, todo. y nos tocó un camino largo. Y hay otras cosas también para mantener y subir esa vibración, porque todo es mantener esa vibración, mantenernos en esa frecuencia alta a través de nuestra vibración. Y esa vibración, ¿qué otros puntos tienes? O sea, para mí sería bailar, para mí sería ir a la naturaleza. O sea, todo eso son comportamientos que tenemos que son importantes, muy importantes para mantener nuestra frecuencia alta. Si estamos con una persona negativa, ¿cierto? Que habla todo el tiempo que todo es pésimo, o sea, eso es una frecuencia bajita porque está criticando absolutamente todo. Entonces, fíjanos, o la televisión, todo, A ver, todo incide en mantener esa vibración y esa frecuencia alta. es que partamos de algo, Juanita, que lo que estás diciendo es tan bonito y tan importante entenderlo, y es que todo es energía. Uh -huh, ¿Sí? Cuando entendemos eso, el mundo cambia. uh -huh, uh -huh. Entonces, si yo considero, si yo ya puedo aceptar que todo es energía, pues la energía se transforma. ¿Cómo transformo yo la energía? El pensamiento tiene una energía. ¿Cómo transformo yo esa energía? Buscando algo que lo nutra de una manera distinta. Lo que tú, por ejemplo, acabas de decir, me voy al verde, ya hemos dicho, agradezco, sonrío, me voy al Uh -huh, verde. Yo uh -huh. transformé mi vida también, no solo con el yoga, sino con el baile. Yo hoy en Con día, el baile. una de mis prácticas es levantarme a bailar 15 minutos mínimo. Ojalá me pueda dar un baile de 30 minutos, pero yo todos los días me levanto, agradezco y así si estoy así que me levante muy tarde sobre el tiempo, aunque sea 5 minutos, pero es muy difícil que yo arranque el día sin un baile. ¿Por qué? Oye, y sabes otra cosa bueno, si no tengo tiempo para el baile, la música, pero una música que eleve el espíritu, no una música que diga que me dejaron, me quedé abandonada, Que me ¿cierto? traiga recuerdos ni que tenga una letra, porque como hablamos de que todo es energía, la Uh energía -huh. se está creando a través de nuestros sentidos, ¿sí? La estamos percibiendo a través de nuestros sentidos. Y cuando yo soy consciente de eso, pues soy yo la creadora, soy yo la que es la dueña de esa mente, la que es la dueña de esos oídos, la que es la dueña de lo que percibe y lo que escucha y lo que recibe. Pero si yo no actúo como dueño o dueña de eso, pues yo estoy dejando que la vida me pase, que la vida suceda fuera, pero no la hago suceder. Entonces, yo elijo la música que escucho, yo elijo la televisión que veo, yo elijo transformar mis pensamientos, yo elijo que esos pensamientos sean acordes con mi mente, con mis emociones, y yo elijo vibrar alto. Y si no estoy vibrando alto, como le digo yo a mis clientas, de una nos vamos a hacer algo que transforme esa energía. Cuando estamos muy bajitas de energía, a veces es difícil tomarle Sí. riendas a la mente. Es muy difícil, eso yo no voy a decir que es fácil. Es un hábito que se va creando, pero nos toma. Y a veces nos toma el pelo. A mí todavía a veces me engancha y me da 3 vuelticas y recuerdo que tengo muchas herramientas para no quedarme ahí. Una de ellas es, por ejemplo, cuando la cosa se pone muy difícil, transfórmala con algo que corte. ¿Qué corta? Ponerte a brincar, ponerte a bailar, meterte a una ducha de un baño de agua rápido, que no sea el baño, sino que te transforme la energía. Porque cuando estamos en ese movimiento energético, que los pensamientos empiezan a crecer hacia el negativo, no hay manera de que por más que yo sonría me sienta mejor, eh, las emociones empiezan a sentirse como colapsadas de tantos pensamientos. Tenemos que hacer algo. La respiración, por ejemplo, es otra Ah, herramienta ahí no poderosísima. habíamos hablado. ¿Sí? La respiración, hacer una pausa y respirar profundo. Se oye mucho, pero yo digo, ¿cuántos de los que escuchan esta conversación que estamos teniendo hacen una pausa y respiran? ¿Cuántos van con la atención a las emociones para prestar atención qué pensamientos han tenido previos? ¿Cuántos
nos paramos y de pronto así sea un estiramiento y cambiamos la energía de lo que estamos sintiendo. Porque si yo sostengo esa energía que no está haciendo en frecuencia vibratoria alta, pues no me está ayudando, no me está ayudando. Por ahí yo leí a alguien que decía, ¿qué más aparte de la gratitud? Hemos dicho sonreír, eh, elevar la frecuencia de nuestros pensamientos hacia sentirnos en equilibrio, a no sentirnos que nuestra mente es la única verdad, a bajar las emociones, los pensamientos al corazón para que genere buenas emociones, ¿sí? Como tener claro que ahí tenemos un juego entre la mente y el corazón que nos permite crear una realidad distinta a eso que estemos experimentando. Pero también cuando estamos pasando por situaciones difíciles, que tú ya lo hiciste, que son dolorosas, como la muerte de un ser querido, como un accidente, como una enfermedad. Entonces, ¿cómo? O sea, no se puede poner a sonreír porque no se tiene el ánimo de sonreír. No se puede poner la música porque no está en música ni para bailar ni para todo eso. Entonces, ¿qué recomendación, sobre todo tú que has pasado por eso, qué recomiendas? Mira, Juanita, yo te quería compartir algo que cambió mucho mi experiencia para este nuevo momento que estoy viviendo. Y es, hace un año tuve un accidente, no fue un Ah, accidente grave, pero fue un accidente que marcó mucho mi vida, porque sentí que perdí la fe, ¿sí? Y mm, sentía que no podía salir a contarle a nadie acerca de la fe porque la estaba cuestionando, porque en ese momento me sentía abandonada, sentí que ese accidente, ese pequeño accidente, había hecho como que por unos minutos yo perdiera esa conexión con lo divino donde yo siempre me había sentido cuidada, ¿sí? Más o menos pongámoslo así. ujú. Y descubrí algo con ese accidente que me tomó un buen tiempo poderlo digerir, y es que tenemos que cultivar la fe para poder ir a ese lugar donde sí transformamos lo doloroso. O sea, yo tengo que mantenerme en un ejercicio de sostener mi fe para que cuando lleguen esas situaciones adversas, yo pueda tener de dónde tomarme para salir de ellas. Porque si no, nuestra Y, mente ya sí va a una velocidad tan grande que se apodera de toda esa experiencia y nos nubla. O sea, yo con todo el conocimiento que le he metido a lo que, a poder salir de la situación, porque cuando yo vivo esa crisis de hace 14 años, yo primero pues vivo toda una experiencia muy dolorosa, pero después busco desesperadamente la manera de entenderla. Y ahí es cuando el conocimiento me ayudó tanto para poder entenderla y salir de ella. Entonces, cuando yo comparto, yo te lo estoy compartiendo porque lo aprendí, lo viví, me sumergí en él, me sirvió y vengo y te lo cuento. Pero cuando yo vivo el accidente, yo vuelvo a vivir algo, obviamente en unas dimensiones muy distintas, pero muy profundo, porque sentí que perdí la fe. Pero me sirvió muchísimo para darme cuenta que las herramientas de vivir atento a lo que piensas, a lo que sientes. Cuando estamos viviendo ese momento difícil, llegó un momento donde yo me rendí y dije, ok, esto es lo que hay, esto es lo que es. ¿De qué me voy a pegar? ¿Sabes de qué me pegué? De la gratitud de que realmente hubiera podido ser peor. De la gratitud de que a pesar de yo haber sentido y experimentado esa situación como la experimenté, estaba al otro lado y podía contar la historia. Y ahí empezó a levantarse esa llamita y a encenderse. Entonces, cuando tú me haces la pregunta de alguien que la esté pasando muy mal ahora, hay que respirar mucho, hay que ir allá adentro, hay que conectarnos con nuestro ser, porque estoy segura que intrínsecamente en todo ser humano hay una gotica de fe y hay que encenderla, hay que buscar qué te dio fe en algún momento, hay que buscar cómo descubriste que podías estar mejor en algún momento, cómo pudiste descubrir que eso que veías tan terrible en algún momento cambió, porque eso te va a dar a ti la esperanza de poder alimentar esa llamita y encenderla a tu favor. A mí me tomó tiempo, realmente me ¿sabes? tomó. ¿Sabes?
Para mí, ¿qué fue? Cuando tuve tantos años con situaciones de enfermedades muy difíciles con mis hijos, yo vivía el momento, o sea, vivir el momento te hace no pensar ni que hay un mañana, ni qué pasó atrás, o sea, estar muy en el momento. Y sí, tenía una certeza, o sea, algo adentro me decía que algo más grande, que podía ser algo positivo. Y cambió. No te digo que hubiera pasado si no hubiera cambiado, no tengo ni idea, pero tenía una certeza de que podía salir al otro lado. O sea, nunca dudé de, de eso, pero ayudada siempre por esa inteligencia superior, por ese Dios, por ese inteligencia divina, como lo quieras llamar. En eso me ayudó muchísimo mantenerme porque hay los momentos, como tú dices, los momentos oscuros que flaqueas y no ves, y eso es lo único que te ayuda a salir adelante. Para mí, no sé para otra persona, para mí. Yo pienso que todos tenemos caminos distintos, pero nos conectamos a través de ese poder de la fe. Y la fe no está intrínseca a una religión, sino No. es natural del ser. Allá adentro, y hablaste de otra palabra muy linda, y es certeza. Tiene que existir así sea el mínimo de certeza de que eso puede ser distinto, de que eso se puede cambiar. No sabes cómo, no importa. El cómo ya sabemos que no es, o sea, nos seguimos enredando a veces con el cómo, pero el cómo no es muy tan importante como el qué. ¿Qué quiero? Salir de esa situación. ¿Cómo? No lo sé. Me voy a poner a agradecer, como dice Sandra. Me voy a poner a sonreír a ver qué pasa. Me voy a poner a observar mis pensamientos a ver si algo cambia. Si no, entonces me baño. Voy camino descalza un poco en el parque. Voy y veo verde, salgo a la naturaleza. Pero es cómo me ocupo más bien para que ese qué que yo quiero pueda llegar. Y distraer la duda, ¿no? Y distraer esos pensamientos porque ahí viene entre la dualidad entre la duda y la certeza. La certeza que es como si conectaras con tu misma esencia. Allí no hay, cuando tienes la certeza, no hay ni un campo para la duda, No hay. ¿verdad? Pero de todas maneras existe la duda y eso es lo que tú quieres estar muy presente y observarla de que no te inunde y porque si te llega a inundar, pierdes esa ruta, ¿no? Pierdes ese Hoy, norte. hoy en día se habla mucho del pensamiento positivo, se hablan mucho de... Yo he escuchado varias versiones sobre eso y me parece importante traerlo aquí. Y es, he escuchado a personas decir que el pensamiento positivo les parece enfermizo porque no les da cabida a vivir la situación que viven. Y hay otras personas que creemos que es importante desarrollar el hábito del pensamiento positivo. ¿Sí? Yo estoy en ese paquete. ¿Por qué? Porque toda situación siempre tiene varias caras, siempre. Pero yo puedo desarrollar la habilidad de darle la vueltica a esa situación. No importa lo difícil que sea, yo te lo digo. Yo hace 14 años tuve que despedir a mi esposo, partió, pero la vida me llevó a desarrollar tantas cosas a través de ese dolor que hoy en día digo, no lo hubiera querido así, pero elijo agradecer, porque no sería la mujer que soy si no hubiera vivido esa experiencia así, ¿sí? Entonces, todas las situaciones podemos transformarlas. Requieren tiempo, sí, pero necesitan de nuestra paciencia y de nuestro amor para poderlas cambiar. Entonces, a veces me quedo en una situación y si trato de salir desesperadamente de ella, es es como si no me dejara. Pero si yo la acepto, respiro y desarrollo mi pensamiento de certeza, de fe, yo creo que ahí eso es muy importante porque eso te permite aceptar, ¿sí? Pero es muy importante desde mi punto de vista, porque es lo que comparto, darle la vuelta, ¿sí? Sí. Sí hay que desarrollar un pensamiento positivo. A mí muchas personas me dicen, pero ¿cómo? Si mira la realidad que están viviendo. Por ejemplo, te voy a decir, estábamos en una reunión y todo el mundo hablaba de que los adolescentes ninguno quiere tener hijos. Y yo dije, ok, yo entiendo, lo acepto, eso es la realidad de ellos, pero los adolescentes en casa que sueñan con ser mamá. Entonces yo no vivo esa realidad presente. No sé si mañana no quieran ser mamás, pero hoy esa no es mi realidad, ¿sí?
Entonces, ¿cuántas veces tú tienes que observar? Es tu realidad, no la realidad colectiva, no todo lo que está pasando afuera, porque cuando empiezas a poner atención afuera, entonces lo traes a ti y lo experimentas. Y entonces después tú dices, si ves, tenía la razón porque le pusiste la atención afuera. No estás viviendo tu propia realidad, no estás creando tu propia realidad. Porque eso es muy importante que hoy nos vayamos, porque es como el aporte, Juanita. Creer para crear. Entonces yo tengo que creérmela para poder crear esa realidad. Si algo está obstruyendo eso que yo quiero crear, pues tengo que ir allá. ¿Y dónde empiezo? En la mente. Me vuelvo observadora permanente de mi mente. Me vuelvo atenta a lo que pienso, con el ánimo de que lo que yo piense se vaya volviendo más hacia una vibración elevada que a una vibración baja. A conectarme, como decías tú, más con el FM que con la emisora desintonizada, ¿sí? Porque cuando yo estoy conectada con esa FM, yo voy a poder conectar con todo ese exterior, con toda esa realidad colectiva desde un lugar distinto. Pero si yo estoy conectada al miedo, al dolor, a las circunstancias adversas que estoy viviendo y fuera de eso pienso que el mundo es así y que todo me va a caer peor, pues salgo a ver solo esa realidad. Porque hay algo muy importante que pues, nos daría para mucho tema y es yo proyecto permanentemente. Eso que veo que me gusta y que no me gusta es mi proyección. Entonces, ¿dónde la cambio? En lo que pienso, en lo que siento, en cómo hablo, en cómo actúo. Muchísimas gracias. Este es el segundo pilar, porque dentro de la vibración está también el espacio, el lugar donde vivimos, que sea ordenado, limpio, que te guste. Entonces, ese podríamos hablar más adelante, volvemos a organizar y entraríamos en el tercer pilar, porque son pilares también de transformación, son pilares que nos ayudan a elevar nuestra frecuencia, a elevar nuestra vibración y a crear lo que queremos. Te deseo lo mejor, de verdad, con una claridad increíble. Muchísimas gracias, Sandra. Un abrazo grande. Una conversación maravillosa y espero que haya aportado para todos. Un besito. Sí, un abrazo. A ti. Chao.